a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Esperamos que este día, jueves 22 de agosto, haya sido de mucho éxito y muy fructífero, como es la costumbre de todos los salvadoreños. Bienvenidos a su programa de esta noche, conversando con su servidor. Definitivamente, este momento vamos a tener una interesante entrevista con el licenciado Eduardo Escobar. Es el encargado de Acción Ciudadana, una asociación encargada de la Contraloría Social en nuestro país. Difícil, ¿verdad? La misión. Bienvenido, licenciado Escobar. Qué gusto nos da saludarle enormemente. Buenas noches, gracias por el espacio, un gusto. Comprenderá que en el transcurso, como se le hizo a usted la invitación, y a ustedes también, amigos televidentes, en el transcurso de esta entrevista se va a estar incorporando el licenciado Saúl Baños. Él es el director ejecutivo de FESPAD. Vamos a comenzar mientras llega a nuestros estudios el licenciado Saúl Baños con el licenciado Eduardo Escobar. ¿Qué tal le ha parecido? Sé que es muy, si alguien lo puede decir, precipitado dar una apreciación. No lleva el actual gobierno ni 100 días de trabajo frente al Ejecutivo. Sin embargo, estos momentos, como decía antes, ¿verdad? Los señores de edad, el pájaro se conoce por sus plumas. ¿Qué dicen ustedes a estos 80 días de trabajo? Bueno, efectivamente, el periodo que ha transcurrido desde que ha tomado posesión el presidente es muy corto para dar una evaluación certera de la eficacia o no de la gestión que él está desarrollando como presidente de la República junto con su gabinete. O sea, obviamente no se puede opinar con propiedad, pero sí podemos ya identificar algún tipo de señales, algún tipo de indicativos respecto del tipo de gestión que él va a desarrollar. Y en esa medida ya podemos comenzar a señalar algunos de estos aspectos. Por ejemplo, el tema comunicacional. Desde que fue el candidato a presidente de la República, pues tuvo y aún hoy mantiene con cierto área del periodismo ciertas fricciones. En las conferencias de prensa, por ejemplo, nosotros vemos que es muy limitado el espacio que se le da a la prensa para consultar, para cuestionar. Y recordemos que en una sociedad democrática el papel de los periodistas es fundamental para cuestionar al poder y llevar información a la ciudadanía. ¿Y sabía usted que en este programa y en otros programas estamos solicitando la participación de ministros para que nuestros amigos televidentes estén enterados de los proyectos de los ministros a través de la señal de Canal 8? Y no nos responden. Hay que pedirle permiso a Casa Presidencial para que Casa Presidencial le dé la autorización a los funcionarios, cosa que yo tengo 35 años de periodismo y realmente esto no lo había vivido yo en ningún gobierno. Por eso digo que ahí ya hay una forma de gestionar las comunicaciones distinta y que digo que en algunos sentidos no es la mejor, no es la más positiva de cara a informar a la ciudadanía. O sea, porque muchas veces la prensa tiene cuestionamientos muy válidos de cómo se está ejerciendo el poder y no se les permite hacerlos. Entonces el presidente mantiene esa vía de comunicación casi unidireccional, solo que él dice, pero no hay un retorno, una retroalimentación desde la prensa, mucho menos desde las organizaciones, a lo que hace el presidente. Entonces digo, ahí hay un primer aspecto que se puede comenzar a señalar de la gestión. Lo otro es que ya se han dado un par de situaciones que, digo, no tiene que ir por esa ruta la gestión del presidente de tratar de manipular hechos, por ejemplo, y manipularlos con un fin de lograr el aplauso ciudadano o, viendo a 2021, lograr un apoyo electoral para su partido. ¿A qué me refiero? El tema del plan de control territorial. Si bien ya se hace evidente que las cifras han bajado de homicidios, pero recordemos lo que sucedió con el bus que fue secuestrado en Autopista Santa Ana. En el Congo, exacto. Sí. Se mencionaron ciertos aspectos desde el presidente de la República, desde los ministros, ministro de Seguridad, y al final la Fiscalía terminó señalando cuál era la verdad de los hechos. Y decía, no, estas personas han sido detenidas por resistencia, no se les ha imputado el delito
de secuestro, de violación, porque hasta hubo ese tipo de delito. Entonces, digo, ahí se intentó manipular la opinión pública y eso, de nuevo, tenemos que señalarlo, no es democrático, no es conveniente hacer este tipo o intentar este tipo de manipulaciones de la opinión pública. Entonces, ahí vemos, digo, ciertas deficiencias. Lo otro que también ya se hace evidente es, de alguna manera, cierto irrespeto a la legalidad en cuanto a los empleados públicos que han sido despedidos. Y aquí no se trata de defender de ninguna manera o ponerse a favor del FMLN, porque probablemente muchos de los empleados despedidos son cuota partidaria. Obviamente entraron a servir al Estado sin ser requeridos, solo porque eran militantes de un partido. Sin duda hay de eso. Pero también, hay un derecho laboral, ahí claro, en el cual hay un debido proceso. A eso quería llegar. Y hay empleados que no tienen nada que ver con militancia partidaria y que tienen años de estar desempeñándose dentro de las instituciones que han sido despedidos. Y entonces es lo que usted dice, el debido proceso, que en este caso no se ha observado un debido proceso. No digo que en todos los casos, porque yo ya he escuchado cifras de más de 1000 personas despedidas, más de 1000. Y de seguro, digo, muchos de esos casos no han seguido el debido proceso. Entonces, 1000 hogares sin pago. Sí, o sea, hay ese tema que digo, se trata de la legalidad. O sea, la legalidad nos establece un debido proceso, garantías para esta persona, de que si se comprueba que ha cometido infracciones en la materia laboral, pues tiene que ser separada del cargo. Eso no se ha dado. Entonces digo, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque esto nos va mostrando el posicionamiento del gobierno de cara a la legalidad, de cara al respeto de los derechos fundamentales, y aquí no solo hablamos de derechos fundamentales de las personas que fueron despedidas, hablamos de la libertad de prensa, por ejemplo. O sea, hay en este momento, estos primeros meses, nos están dejando algunos aspectos que alguien puede decir, pero hay más cosas positivas que negativas. Sí, probablemente, pero estos aspectos se pueden volver problemáticos si no son señalados y si no son corregidos desde el Ejecutivo, porque digo, no podemos estar ante un gobierno como lo han hecho otros, manipulando información, manipulando hechos para plantear un escenario irreal sobre ciertos aspectos. ¿Y qué es lo que ocurrió con la denuncia que hizo el presidente de la República contra el FMLN, que estaba patrocinando las pandillas para asesinar policías? Son digo, declaraciones muy fuertes y que obviamente... No pasó más. Sí, o sea, obviamente hay una clara intención de debilitar todavía más al FMLN del Ejecutivo. Entonces, esa es la dinámica que ha planteado el presidente de la República. Digo, si se va a señalar, si se va a decir, bueno, este partido está negociando con pandillas, pues bueno, si yo tengo las pruebas correspondientes, pongo la denuncia en las instancias correspondientes para que se investigue y se llegue a determinar responsabilidades. Pero no puede el presidente de la República irresponsablemente declarar o señalar hechos sin, digo, tener pruebas, sin acudir a las instancias correspondientes, porque si no simplemente es un ataque que se está dando. Y digo, no se trata de defender al FMLN para nada, ni mucho menos al Partido Arena, sino que el tema es, hay ilegalidades, hay violaciones, hay cosas que señalar que deben de ser investigadas, y si hay responsabilidades administrativas, penales o civiles, que se determinen en las instancias correspondientes. Así es, y esta es una crítica constructiva, no destructiva, una crítica que se hace con el único objetivo de que esto camine bien, y esto se llama nuestro querido El Salvador ante un nuevo gobierno, porque también le hacemos el llamado a la Presidencia de la República, a Casa Presidencial y sus comunicaciones, que acá nosotros hemos estado gestionando de 1000 formas la venida de los funcionarios de gobierno, y hasta este momento no hemos sido ni atendidos en nada. Así es que le hacemos el llamado para que puedan concurrir a esta tribuna, porque aquí lo que queremos es que usted, amigo televidente, se entere del qué hacer de los funcionarios públicos, de esos funcionarios, trabajadores también, que usted les paga a ellos. Ya volvemos.
Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y sigamos conversando esta noche, amigos televidentes, con el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. En el transcurso de esta entrevista se va a integrar el licenciado Saúl Baños, que es director ejecutivo de FESPADO. Mientras tanto, sigamos conversando con el encargado responsable de Acción Ciudadana, una asociación encargada en la Contraloría Social de nuestro país. Licenciado, el anuncio presidencial de en 100 días crear una CICIG o anunciar una CICIG es para nuestro país, así como estamos depolarizados, de alguna forma, ¿es bueno una CICIG en nuestro país o va a ser de mayor beneficio o confrontación? Bueno, nosotros como organizaciones junto con la FUNDE en el mes de mayo dimos un pronunciamiento respecto de la instalación de una comisión de este tipo. Una comisión internacional que venga a investigar y a combatir la corrupción. Desde nuestra perspectiva, obviamente hay un déficit muy grande de las instituciones nacionales, sobre todo las que se encargan del combate a la corrupción. Estamos hablando Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, hay déficit. No hay una fortaleza institucional, no hay una voluntad política, no hay recursos, o sea, hay una situación complicada. ¿Y esto es adrede? Yo creo ¿Esto que ya sí, consentido, es ya parte. es planificado tener estas instituciones débiles? Es parte, y esto se muestra, por ejemplo, con el tema de las elecciones que realiza la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos venido insistiendo, y acá creo que vamos a llegar una década diciendo esto, que se debe reformar el proceso de elección de funcionarios que hace la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para garantizar las personas idóneas y las personas independientes dentro de las instituciones de control, porque las instituciones de control siempre han estado bajo el dominio de partidos políticos y eso los ha hecho inoperantes, no han logrado fiscalizar los fondos públicos. Y digo, por ejemplo, lo que se dijo en el juicio del expresidente Saca. El expresidente Saca dijo que la Corte de Cuentas le había hecho una auditoría desde la Corte de Cuentas, o sea, no habían llegado a auditar. ¿Cómo es posible eso? O sea, que no llegaron a revisar libros, no llegaron a verificar todos los papeles que se hacen en una auditoría. Entonces, ahí nos muestra de que las instituciones han estado al servicio de intereses políticos partidarios. Entonces, en esa medida para nosotros creemos que por el nivel de involucramiento o de contaminación, en el buen sentido de la palabra, política de las instituciones nacionales, va a ser difícil desbaratar todas estas redes de corrupción que pueden estar funcionando dentro de las instituciones. Entonces, se hace necesaria una comisión, a nuestro juicio, que pueda no estar contaminada, no pueda estar involucrada, no pueda tener intereses sus funcionarios en investigar todo estos tipos de corrupción. Y por eso decimos, ok, ya que el presidente de la República ha propuesto como uno de sus proyectos insignia dentro del Ejecutivo el tema de la CICIG, nosotros decimos, ok, bienvenido sea esta comisión y hay que monitorear y hay que fiscalizar cuál va a ser el mandato, qué es lo que va a hacer, por qué periodo, cuál va a ser el grado de independencia respecto del Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, bueno, si se va al final a aprobar una comisión de este tipo, estas son las características que debe de tener. Garantizarle total imparcialidad e independencia, definirle un mandato muy claro que no vulnere la Constitución y establecer, pues obviamente, un periodo para su funcionamiento y obviamente tener como meta de esta comisión coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones, o sea, ¿qué le deja al país? Entonces, en esa medida es que nosotros hemos... Todos estos requisitos que usted está poniendo lleva como fin que no vaya a ser un instrumento de ataque político a adversarios. Claro, es que eso es lo fundamental. Nosotros no queremos una comisión que pueda venir a ser selectiva en la persecución del crimen que tiene que ver con corrupción o impunidad. No, sino que tiene que ser una comisión, y por eso decimos,
si es gente foránea, no está contaminada con la realidad nacional. No tiene vínculos políticos, no tiene vínculos económicos. Ya vimos el día de ayer o antier, vimos al diputado Rodolfo Parker con una propuesta de CICIES, y él decía en su propuesta muy claro, no puede investigar al sector privado, decía, una CICIES. Pero ¿cómo qué es eso? ¿Y entonces a qué viene? Es que ahí es donde nosotros decimos, hay que tener muy en claro cuál va a ser el mandato, hay que tener claro las atribuciones que va a tener esta comisión y qué es lo que va a investigar. O sea, ¿qué es lo que va a investigar? Sin duda, si dentro de un órgano de Estado hay una red de corrupción, obviamente ahí tiene que haber sin duda participación de terceras personas fuera del Estado. Tiene que haberla. O sea, y por lo general son personas del sector privado las que están involucradas. Y cuando digo sector privado, no me estoy refiriendo necesariamente a los grandes empresarios del país, porque muchas veces se tiende a pensar eso. Digo al sector privado, no empresarial, al sector privado en general. Pueden incluso ser ONGs las que están ahí vinculadas con casos de corrupción y no son empresas. O sea, digo, en el concepto amplio de la palabra privado, o sea, aquellos que no son estatales. Entonces, en esa medida, digo, para nosotros, si se va a implementar la herramienta, deben de implementarse de una manera adecuada, correcta, apegada a la Constitución. Que no se convierta precisamente en un arma de persecución política, pero tampoco que se convierta en un mecanismo de salvaguardar la impunidad. Porque si, por ejemplo, esto que le mencionaba el diputado Parker, no puede investigar sector privado, entonces solo se va a buscar al corrupto y no al corruptor, por ejemplo. Y entonces queda la ecuación incompleta, porque se tiene que buscar quién es el que promueve la corrupción y quién la hace dentro del Estado. Recordemos el caso de La Línea en Guatemala, un caso de corrupción estructural dentro de las aduanas, donde obviamente el sector privado se veía favorecido por introducción de bienes, servicios, mercancías, sin el pago de impuestos, o pagando una dádiva, obviamente, pero no el pago de impuestos. Y teníamos por el otro lado a funcionarios públicos, incluido el presidente y la vicepresidenta, llenándose las bolsas con dinero público, porque no se cobraban los impuestos y se iban, y esto estamos hablando de millones de dólares. O sea, es una cantidad importante de dinero que se desvió por esta vía. Entonces, por eso nosotros decimos, si le tomamos la palabra al presidente de la República, decimos, ok, vamos a acompañar este esfuerzo ejerciendo Contraloría Social desde las organizaciones para garantizar que se haga una buena negociación, se tenga un buen funcionamiento de esta institución y sea para la finalidad que todos queremos, que es disminuir los niveles de corrupción. Ese es el fin. Así es. Como no. Amigos televidentes, continuamos conversando en esta noche con Eduardo Escobar. Él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Nosotros ya volvemos. Sigan aquí. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, el tema que ahora ahonda y abunda, y es el tema de conversación casi en todos los círculos sociales, es la creación de esta CICIES, una comisión internacional que va a ser creada para investigar la impunidad y los casos de corrupción en nuestro país. Para ello estamos conversando con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Licenciado, si bien es cierto que usted dijo que hay debilidad institucional para la investigación de actos de corrupción y que esto genera impunidad, claro, también es cierto que como nunca antes, ahora hay un presidente preso. Hay un presidente que tiene 4 órdenes de captura, un fiscal general que está siendo procesado, claro, y un sinfín de funcionarios también. ¿Esto es debilidad? Yo creo que más allá de estos casos, hay que ver que la corrupción no necesariamente solo reside en los altos mandos de las instituciones. O sea, si usted comienza a revisar, por ejemplo, el caso La Línea en Guatemala, si bien cayeron presidente y vicepresidenta de la República,
pero usted comienza a ver una serie de implicados. El superintendente del tributario, que es el equivalente al ministro de Hacienda, no me acuerdo el nombre, de la SAT, allá en Guatemala, la gente de aduanas, se vincularon empresarios, etcétera. O sea, hay una red, o sea, si usted ve, esos son redes. La CICIG creo que desmontó, no sé si 50 o 30 redes, no me recuerdo cuántas redes de corrupción dentro del Estado. Entonces, si bien es un avance, entre comillas, que estas personas estén siendo procesadas y algunas hasta condenadas, pero no hay que pensar que solo ellos son los involucrados en corrupción. Obviamente ellos dieron directrices, ellos sin duda estaban involucrados al más alto nivel, pero hay sin duda redes que tienen que existir de corrupción o que presumimos existen de corrupción dentro de diferentes órganos del Estado. Nosotros no tenemos certeza si no hay una red de corrupción, por ejemplo, a nivel del órgano judicial, a nivel de jueces, por ejemplo. No estoy diciendo que todos los jueces son corruptos, no, pero hay elementos del órgano judicial que puedan no ser personas probas y que puedan estar manipulando la justicia. Y no estoy solo hablando de jueces de lo penal, pueden ser de lo mercantil, de lo civil, o sea, pero digo, a manera de ejemplo, nosotros no sabemos si hay redes de corrupción. Que si pueden estar involucrados magistrados de Corte Suprema de Justicia, probablemente, pero no solo son ellos los que, o mejor dicho, no solo son los altos cargos las que hacen, operativizan la corrupción. O sea, hay una red vinculada dentro de la institución estatal junto con gente externa a la institución. Porque en el caso este que le decía de la CICIG, por ejemplo, alguien tenía acceso al sistema de declaración de todo este... Pero si la CICIG en Guatemala hubiera sido tan buena, ¿por qué no siguió? La desbarataron totalmente. ¿Cuál es este fenómeno? Porque nosotros vamos a transitar ese camino y habría que ver las experiencias ajenas. Lo que pasa es de que la CICIG tocó grandes intereses en Guatemala y terminó involucrando al sector privado, y ahí sí, empresarios. Eso fue lo que ya no le gustó. O sea, pensaron que solo se iba a tratar de perseguir al corrupto y no al corruptor. Al político. Al político, al que permitía al final dentro de la institución la corrupción. Entonces, como esto dependía de la aprobación o ratificación del Ejecutivo, y usted vea en este caso de Jimmy Morales. Jimmy Morales tiene, no sé si ya se cerró el caso, pero tenía un antejuicio, un juicio político para desaforarlo y que pueda ser juzgado. Al hermano y al hijo de Jimmy Morales los han absuelto. Al hermano, al hijo se le ha vinculado con... Pero fueron absueltos hace poco. Sí, pero ya sabemos que muchas veces la justicia... Ahí estuvo. La justicia al amigo le interpreta la ley y al enemigo se la aplica. Entonces, lo que pasa en Guatemala, o lo que pasó en Guatemala es que, obviamente, y eso le han dado en llamar los hermanos guatemaltecos el pacto de corruptos, impidió ya que se renovara el mandato de la CICIG para otro periodo, y por eso va para afuera. Y el nuevo presidente, Yamatei, también dijo, no vamos a aprobar ninguna CICIG, perdón. Entonces ahí no es un tema de que fue ineficiente, que no tuvo resultados. En estos días se dio ya el cierre y hubo un evento multitudinario para cerrar la CICIG, las actividades, que fueron foros públicos. Y si usted lee el informe, ahí está lo que le decía de las redes desmontadas dentro de las instituciones del Estado. Ahí usted lee cuántos procesos, etcétera. Ahí usted lee todo lo que hizo la CICIG. Entonces no es por falta de resultados, sino que porque se tocaron los intereses que en un Estado tienen el control y que en esa lógica no se deben de tocar, porque si se tocan pasa esto. ¿Y usted cree que aquí somos diferentes? No, sin duda que va a haber, la primera resistencia que va a haber es en la Asamblea Legislativa para aprobar. ¿Por qué resistencia en la Asamblea Legislativa? Bueno, porque ahí hay bastantes intereses, no solo políticos, partidarios, sino que ahí confluyen intereses económicos, ahí confluyen intereses hasta religiosos, o sea, ahí hay una serie de intereses que están siendo representados en los diputados y que obviamente muchas veces se anteponen al interés público. Entonces, ahí digo, va a haber un primer
Aunque el presidente dice que no va a utilizar la Asamblea Legislativa porque de seguro teme esa situación. Sí, pero si él no acude a la Asamblea Legislativa y arma una comisión, ya no sería, no sé si internacional, pero una comisión que no tenga el aval del legislador, ahí, como hemos mencionado, hay un déficit de legitimidad democrática. O sea, porque este tipo de decisiones, el sistema está diseñado para que intervengan diferentes actores, diferentes titulares de las instituciones estatales para avalar esta decisión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso, el Ejecutivo negocia y firma un convenio. El Legislativo lo ratifica, lo manda a publicar. Si hay algún vicio de inconstitucionalidad, interviene el órgano judicial por medio de la Sala de lo Constitucional. Ahí también interviene el fiscal general opinando sobre la Constitución. Entonces usted ve, el sistema está configurado para que varios actores intervengan en aprobación de esta norma de carácter vinculante. Entonces, si usted viene y dice, no, yo solo como presidente lo voy a hacer, probablemente lo puede hacer. Pero, digo, esta vinculación, esta legitimidad, no se va a ver tan clara en un instrumento de esta medida, y aparte que lo que tememos es que va a tener unas competencias muy limitadas. ¿A qué me refiero? ¿Podrá una comisión presidencial, aunque tuviera acompañamiento internacional, ir a investigar a la Corte de Cuentas de la República, a la Corte Suprema de Justicia? ¿Podrá ir a investigar eso? Ahí es donde nosotros decimos no lo podría hacer. Mientras que si estamos hablando... No, porque no es legal. No tendría las facultades. Legal. Mientras que si decimos una comisión aprobada por el legislador, que entonces el convenio se vuelve ley de la República, tiene vinculación y tiene el concurso de la Fiscalía, sí podría la Fiscalía investigar con la comisión, investigar cualquier red de corrupción. Interesante. Amigos televidentes, sin duda alguna, estos son los temas que a usted le interesan. En breve, estamos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y sigamos conversando en esta noche con el licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, y ya incorporado con nosotros el licenciado Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD. Bienvenido. Parece que el tráfico estaba tremendo, malas reuniones, ¿verdad? Tremendo, Alfredo, y muchas gracias. Un saludo para Eduardo, un amigo. Sí, estábamos conversando con el licenciado sobre diferentes irregularidades de los funcionarios de gobierno. Y yo creo que FESPAD tiene algo referente a la actual Procuradora de Derechos Humanos. ¿Cómo ha sido esta situación? ¿A dónde hay personas que no definen bien esta situación? Bueno, como FESPAD no tenemos nada en contra de la señora Procuradora, de su persona, ni de la investidura que ostenta, sí de su administración, de su trabajo. Nosotros como FESPAD quisiéramos estar diciendo en este momento que estamos cercanos a que concluya su mandato, de que fuera reelecta, pero no es el caso, sobre todo porque como FESPAD y otras organizaciones de derechos humanos hemos venido haciendo evaluaciones año con año de las ejecutorias de su trabajo, y creo que ha habido mucha ausencia en temas sumamente importantes en los cuales ella ha omitido manifestarse. Su mandato, que está constituido en la Constitución de la República, le faculta para que desarrolle 14 funciones precisas, y no lo ha hecho. Hoy que hay despidos acá en el nuevo gobierno, nada menos en estos días se ha tenido la noticia de que hay más llamamientos a personas de Ciudad Mujer, mujeres particularmente, de que depongan el cargo, que se les va a indemnizar, funcionarios que no se les ha cumplido el debido proceso, que se ha atentado contra la estabilidad laboral, particularmente de mujeres. Creemos que la Procuraduría debió haberse manifestado, no lo ha hecho. El tema de seguridad pública también hay violaciones a derechos humanos, particularmente en las comunidades en donde hay intervención de miembros del Ejército y miembros de la Policía Nacional Civil, y no ha intervenido, no ha dicho absolutamente nada la Procuradora. También el tema de personas privadas de libertad. El Salvador casi tiene 40.000 personas en condiciones
infrahumanas, y no lo dice FESPAD, lo dice el relator de Naciones Unidas, Agnes Callamard, la relatora especial para ejecuciones extrajudiciales y sumarias. Anteriormente la relatora vino al país también el Alto Comisionado de Derechos Humanos y plantearon eso. Y pareciera ser de que estos planteamientos de estas instancias internacionales no ha tenido eco ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. También en el tema medioambiental, el país ha atravesado por actividades de industrias extractivas y tampoco se ha manifestado. Por ejemplo, el caso de Tacuzcalco, que atenta tanto contra el medio ambiente, contra el patrimonio nacional y contra poblaciones indígenas, que son grupos vulnerables. Y hemos tenido ausencia. Pareciera ser de que hay una especie de temor o no intencionalidad de no conflictuar con aquellos funcionarios que eligen a la procuradora. Y de manera personal creo que también, de personal de ella, no mía, ¿no? Tiene algunos elementos que han debilitado la robustez moral que debería de tener la procuradora. Hay que recordar que el Tribunal de Ética Gubernamental la ha condenado a pagar una multa e incluso ha mentido a la subcomisión que está llevando el proceso en el Palacio Cultural Legislativo. El día lunes ella tuvo la oportunidad de presentar su propuesta. En el caso de ser reelecta, anda buscando la reelección. Este servidor le hizo una consulta porque el ejercicio democrático que está desarrollando la Asamblea Legislativa lo permite. Ahí estuvo Eduardo también, hicimos algunas preguntas por escrito. Ese es el mecanismo que la procuradora, que la Asamblea tiene. Le consultamos puntualmente de si ella había sido condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental y manifestó que no, que está en proceso. Eso es una falsedad. Ante la comisión de la Asamblea Legislativa. Yo voy a enviar mañana a la Asamblea Legislativa una copia de esa sentencia del Tribunal de Ética Gubernamental relacionándolo con la falsedad que ella manifestó. Otra pregunta que se le hizo, la hizo este servidor, es si ella no considera que las prácticas de fe que ha tenido al interior de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque ha tenido actos religiosos al interior de la Procuraduría, ha invitado a empleados, bueno, más bien los ha conminado a asistir, y lo sabemos precisamente por los empleados. Ella lo aceptó. Y nosotros, como FESPAD, lo relacionamos en cuanto a que en la Constitución se establece que tenemos un Estado laico, no confesional, y que ese tipo de prácticas, cualquier funcionario que sea, pero en este caso particularmente ella, atenta contra lo dispuesto en la Constitución. Pero ella se remitió a decir de que la Convención Americana y la Convención Universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos le asiste a ella. Yo creo que está un tanto confundida porque sí le asiste en cuanto a persona como ciudadana, pero como funcionaria pública tiene ciertas limitantes, ¿verdad? Eso en relación también al artículo 8 de la Constitución de la República. Camino a seguir en este caso, ¿cuál será, licenciado? Pues bueno, yo creo que el punto primero es que la señora no sea reelegida por la Asamblea Legislativa. Creo que es satisfactorio saber de que, por ejemplo, el doctor Norman Quijano, que es el jefe de fracción, perdón, el presidente de la Asamblea Legislativa, el jefe de fracción de Gana, Guadalupe Vázquez, han manifestado de que están valorando no darles el apoyo. Yo creo que cometerían un error al apoyarla, sabiendo de que existen esos vicios y otros que por cuestiones de tiempo no podemos conversar. Y creo que dentro de los 24 candidatos, mujeres y hombres, que se han inscrito y que están siendo interpelados públicamente en la Asamblea Legislativa, existen personas que sí reúnen con el perfil que tanto la Constitución de la República establece en cuanto a dos elementos fundamentales: la moralidad y la instrucción notoria. Luego creo que un baremo se debe de desarrollar eso. Y además la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos establece otros elementos a considerar. Consideramos que dentro de esos 24 candidatos y candidatas existen personas sumamente valiosas y que reúnen ese perfil. Y yo le agregaría, como FESPAD hemos venido insistiendo en reforzar los perfiles de funcionarios de elección de segundo grado. Y en este caso creemos que hace falta
tener mucha más valentía, mucho más compromiso, mucho más activismo del procurador o procuradora. Haciendo una memoria, nosotros los salvadoreños reconocemos la trayectoria, el desempeño que tuvieron, por ejemplo, el doctor Carlos Molina Fonseca, que fue el primer procurador y quien tuvo el reto, tuvo el desafío de instalar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos después de la firma de los acuerdos de paz. También el trabajo que hizo la doctora Marina de Avilés, Victoria Marina de Avilés, fue muy bueno, la población la recuerda. La doctora Beatrice de Carrillo hizo una labor muy valiente. Hay que recordar que ella iba a los penales y se enfrentaba, recuerdo que se enfrentaba al comisionado Omar García Funes, que era quien dirigía a la policía, la unidad de la policía que tenía que ver con el control de los motines, en la época en que el país habían motines. Posiblemente no estemos exigiendo de que sea una procuradora con ese nivel temerario como lo hacía la doctora, pero muy valiente ella, y lo reconocemos. También el doctor Oscar Luna, 2 periodos, muy bueno, y también David Morales, ¿verdad?, que hizo una labor bastante buena, rodeada de un equipo técnico, procuradores adjuntos muy valientes, especializados en cada una de sus temáticas. Pero también mantenemos en la memoria a Eduardo Peñate Polanco, que tuvo un paso muy ligero, y no duró precisamente por eso. Ojalá que la población no tenga el recuerdo de la señora procuradora en esos términos, que el procurador Eduardo Peñate Polanco. Estuvo también Marco Valladares de manera interina por ahí, que hizo muy poco porque su condición de interino no le permitió desarrollar. Necesitaríamos entonces de que el nuevo procurador o nueva procuradora que va a elegir la Asamblea Legislativa tenga ese perfil, tenga ese talante, y que no se esté pensando de que es un privilegio ocupar el cargo de procurador por los privilegios que se adosan alrededor del cargo, ¿verdad? Pero nosotros creemos que debe haber un compromiso de esta persona que ocupe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahí en la Asamblea Legislativa al elegir al Procurador de Derechos Humanos. Nosotros ya volvemos con nuestro último bloque. Gracias por estar aquí. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. El tiempo, nuestro peor enemigo para esta clase de programa. Seguimos conversando con el licenciado Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, y también con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Señores, tenemos 5 minutos para poder decir ustedes como representantes de la sociedad civil qué esperan del nuevo embajador de los Estados Unidos. Bueno, obviamente el embajador va a venir a cumplir con directrices que vienen desde el gobierno de Estados Unidos, desde el presidente Trump, pero creo que debe de retomar y continuar el trabajo que se ha venido dando en el combate a la corrupción, en el apoyo al combate a la corrupción. Creo que eso es algo que no se debe de abandonar, y lo decimos porque mucho del tema de la migración tiene también su origen en temas de impunidad, de corrupción que se dan dentro del Estado salvadoreño. Entonces, en esa medida creemos que debe de continuarse ese esfuerzo desde la Embajada de Estados Unidos, porque se ha dado un apoyo fundamental en este tipo de temas. Entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos que se continúe haciendo desde la Embajada. Y la posición de FESPAD, porque ya viene esto. Sí, bueno, nosotros creo que compartimos la postura de Eduardo en cuanto a que él viene con un mandato preciso, ¿no? Y creo que... Es un hombre militar, ¿no? Justamente, y sobre todo en el nuevo contexto de la zona, no solo el país. Hay que recordar que Estados Unidos ve el hemisferio, la seguridad hemisférica para ellos es sumamente importante. Y creo que hay temas torales que tiene que atender. El tema de los flujos migratorios, creo que es un tema que les preocupa a los Estados Unidos, detener el flujo migratorio. Hay otro tema que creo que es del interés de los Estados Unidos, el tema del narcotráfico, que no se maneja de manera pública, no se expresa de manera pública, pero es una preocupación de ellos, un problema que no han logrado resolver. Nos gustaría que también trabajaran y apoyaran a la institucionalidad del país, respetando
el marco constitucional salvadoreño. Para nosotros eso es sumamente fundamental. Y no sabemos si están queriendo apoyar esta comisión contra la impunidad, contra la corrupción también, sí, nos gustaría que... ¿Y usted qué dice de esta instalación? Así, brevemente, porque tenemos poquito tiempo. Pues bueno, nosotros creemos que el lanzamiento, entre comillas, que ha hecho el presidente arroja muy poca información, casi nada de información. Y por lo tanto, podemos conjeturar, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos interesa el respeto de la constitucionalidad. Y no sabemos si esa comisión va a ser un modelo más apegado a la CICIG o a MASIS. De eso va a depender. Que no se sobreponga sobre las instituciones que tienen asidero constitucional y legal del país. No sabemos. Entonces, creo que al tener más información, al saber si va a haber conflicto con la Constitución, ahí van a haber acciones mucho más concretas de nuestra parte. Pero ahorita nosotros quisiéramos tener más acceso a la información pública sobre esa iniciativa que tiene el presidente, que hoy no la tenemos. Estamos en oscurantismo, entonces. Estamos especulando bastante. Creo que la forma de comunicar, la forma unilateral de comunicar del presidente debería de irse modificando. Posiblemente a él le resulte efectiva en cuanto a que le da rédito mercadológico, de popularidad, pero creo que la población en este trazo de país, en donde hay un flujo de comunicación a través de los nuevos mecanismos de información, debería de ser distinta. Y la población creo que se merece tener certidumbre de los pasos que el gobierno piensa dar. No hay un plan de gobierno. Creo que el plan Cuscatlán fue su oferta electoral y debería de anunciarse como plan quinquenal, al menos, o trabajar uno, y luego las distintas políticas públicas, la política de seguridad incluida, que es sumamente importante. Señores, de verdad interesante conversar con ustedes. Quedamos en deuda y yo quisiera que volviéramos a retomar en cierto periodo los temas de coyuntura nacional. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Cuando nos inviten, aquí estamos a la hora. Gracias. Ha sido un gusto enorme. Pero sobre todo, como siempre decimos, gracias a usted que nos ha acompañado durante esta hora. Que tenga la mejor de las noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.